No, sí está chido. Ocupo sentarme a pensar bien sobre todo esto. Especialmente los de código facilito también me pasaron su set para grabar, ¿verdad? Y está mucho. Sí está bien, sí está bien pensado todo. Yo nomás como que aquí live en YouTube y ya. Porque tuve que pensar. Te vas a porque sí se nota la diferencia. Saludos a todos. No dije ninguna grosería, ¿verdad? Saludos, saludos. ¿Me pueden escuchar? No sé. Yo quiero Hola, hola. Hola, viajeras y viajeros. Buenas noches. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión. Seguramente ya están escuchando desde hace ratito porque se me olvidó que como es audio de la máquina, aquí estaban escuchando a nuestro invitado especial del día de hoy. Entonces, pues para comenzar, seguramente la comunidad de ciencia de datos diga, hey, qué rollo, eso no es Ricardo, me timaron. Pues como saben, alguien tiene que mantener el departamento y pues Richard ahí anda firmando unos contratos, ¿no? Digamos. Entonces, pues por ahorita yo voy a comenzar como co-host, Richard se nos integra, ya está en camino y todo esto, entonces no se preocupen, está bien, sano y salvo. Nada más me pidió aquí que coordinar unas cosas al inicio con Checo, que nos está acompañando el día de hoy. Y pues bueno, estamos probando aquí un setup un poco nuevo. Se escucha muy poco, a ver, denme un segundo.
Ok. Idealmente, ahorita voy a arreglar este tema del audio, pero bueno, Checo ahorita no está hablando. En mi caso sí deberían escucharme bien porque aquí lo estoy revisando bien y todo. Bueno, ahora sí, pasamos a presentar a Checo. El día de hoy tenemos a un invitadazo súper especial. Para quienes sigan temas de datos en redes sociales, ya sea Twitter, Instagram o cualquier otro medio, seguramente habrán escuchado de tacos de datos. Y hoy tenemos a nada más y nada menos que el señor Tacos de Datos, el señor Sergio Sánchez, que para quienes no lo conozcan es ingeniero de datos y el día de hoy justamente nos va a estar platicando un poco sobre qué es lo que hace, qué es un ingeniero de datos para empezar, qué son los datos, qué es la vida y demás. ¿Qué Este, son los tacos? qué son los tacos también. Y bueno, en fin, va a ser un poco sobre esto. Así que pues le damos la bienvenida a Checo. Muchas gracias Adriana, que dice que sí me escucho bien. Gracias, ya estaba dudando de mí mismo. Y le damos la bienvenida a Sergio. Este espacio es todo Aló, tuyo. aló, muchas gracias. Adriana, si puedes mencionar si me escuché bien, yo también. Te lo agradecería mucho. Sí, como mencionó Rodolfo, yo soy ingeniero de datos. Trabajo aquí en la Bahía de San Francisco, estoy trabajando en Estados Unidos. Soy originario de Tijuana. Si son de México, a lo mejor reconocen como un acento más del norte. Yo pues así hablo. No me había dado cuenta hasta que conocí a otras personas de otros lados del país. Yo soy, como mencionó Rodolfo, el creador, el fundador de Tacos de Datos, que es una comunidad en línea donde tratamos de compartir este tipo de información, también información de lo más reciente, lo más nuevo, lo más avanzado en español y tratar de hacerlo un poco más digerible para las personas que van comenzando, porque no tiene que darte miedo los conceptos más avanzados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacemos allá. Y en mi día a día, yo soy ingeniero de datos en una empresa aquí estamos basados en Oakland, en California. Es una empresa sin fines de lucro. Ayudamos a la gente a, a inscribirse en programas en inglés le dicen welfare. Es los servicios que brinda un gobierno a su gente y pues son tu derecho, ¿verdad? Y nosotros ayudamos a la gente a inscribirse, a tener acceso a estos beneficios. Y hasta ahí les dejo mi introducción por ahorita. Uh, o le seguimos, Rodolfo, tú dime, yo ando aquí. Si quieres, ahorita vamos a profundizar. Fíjate que pues al final yo creo que es de interés particular para la comunidad de ciencia de datos. Por ahí Richard les estuvo platicando un poco como algunos procesos generales que hay como para tratar datos, transformaciones, etcétera, etcétera, formatos de datos. Y en el grupo de inteligencia artificial hemos platicado muy por encimita el tema de preparación de datos antes de entrar al modelo, porque nos enfocamos más en el tema de programar los algoritmos y modelar los datos. Sin embargo, ahora que tú nos comentas que eres ingeniero de datos, estaría interesante que nos cuentes, pues en sí, qué es lo que hace un ingeniero de datos, qué es un ingeniero de datos Sí. y qué es lo que hace un ingeniero de datos. Sí, sí, claro que sí. Pues normalmente los ingenieros de datos venimos a dar pláticas de ingeniería. No, no es cierto. Estoy yo quiero empezar esta descripción mencionando estos dos factores que son muy importantes. Es una empresa sin fines de lucro, es una non-profit, como le decimos aquí en Estados Unidos. Entonces tenemos ciertos requisitos y ciertas metas distintas a lo que sería una empresa de tecnología en sí, o una empresa mucho más grande. Si eres ingeniero de datos en una empresa como la que yo trabajo, no haces lo mismo que haría un ingeniero de datos o una ingeniera de datos en Netflix o en Facebook o en Rappi o estas empresas que no solo son más grandes, pero también tienen metas más específicas. Es una empresa que quiere ganar dinero, quiere expandir, etcétera, etcétera. Nosotros estamos tratando de ayudar a personas, entonces son metas distintas. Y pues esos son los dos factores. El tipo en el sector en el que yo me desempeño, que es social tech, le dicen, tecnologías sociales, tecnología cívica, y el tamaño de la empresa, ¿verdad? Yo soy parte de un equipo de 3 personas, vamos a ser 4, el equipo de datos.
el Data Team en mi empresa. Tenemos el jefe, el Chief Data Officer, alguien encargado de privacidad, de seguridad, de data privacy, data governance. Yo soy el ingeniero de datos y vamos a tener un Data Visualization Analyst que cumple el rol de analista. Y día a día, lo que yo hago es más o menos en términos simples también, ¿verdad? No quiero pues me meto a Airflow y hago esto. Es tratar de facilitar el flujo de datos en la empresa. Porque las personas necesitan datos para tomar decisiones. Los jefes, los chiefs, necesitan saber cuánta gente está billing, se me va el español, una disculpa, facturando. ¿Cuánta gente está facturando para cada proyecto? ¿Cuánta gente tenemos los de recursos humanos? ¿Cuánta gente tenemos? ¿Cuánta gente tenemos como contratistas? ¿Cuánta gente de tiempo completo? ¿Cuánta gente de cada equipo? Etcétera, etcétera. Y eso viene de muchos sistemas. Los de operaciones necesitan saber si está funcionando la plataforma. Acabamos de juntarnos con otra empresa y tenemos información, datos de Google Analytics y datos de visitas en el sitio web, por ejemplo. Y entonces yo estoy como en el centro y puedo ver los de recursos humanos tienen muchos Exceles. Los de operaciones tienen muchos datos de Google Analytics que los puedes descargar en formato CSV. Los chiefs no necesariamente tienen datos, pero quieren saber qué está pasando. Y la forma en la que los consumen es en un panel, en una dashboard de Tableau, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que crear los datos, acomodarlos, transformarlos en una manera efectiva y escalable, resiliente, para que algún analista pueda conectarse a la base de datos y crear esos paneles para que la gente tome decisiones. Varía mucho y eso es un factor. Este es un resultado del tamaño de mi empresa, ¿verdad? Somos un equipo de 3, como mencionaba. Es una empresa un poco más pequeña. Somos como 150 personas, creo. Muchos de estas personas son desarrolladores y trabajan en la plataforma específicamente. Y siendo yo el único ingeniero de datos en toda la compañía, tengo que estar tocando muchas cosas, ¿verdad? Pero entonces, unos días me toca de que tengo que crear un flujo, una pipeline, para ayudarle a los de recursos humanos. Vamos a poner este ejemplo. A los recursos humanos necesita analizar las entrevistas de salida, la gente que renunció, que obtuvo trabajo nuevo, que los tuvimos que dejar ir. Hacen su entrevista de salida, dicen, esto me gustó, esto no me gustó, por qué me estoy yendo, etcétera, etcétera. Toda esa información está en algún sistema online, en una herramienta que utilizamos, y podemos tener acceso a estos datos, exportándolos cada cierto tiempo. Manualmente voy y le digo, ok, dame un CSV de todas las respuestas, dame un CSV de todas las entrevistas. O podemos automatizar eso y conectarlo a una API, y ahí sí ya utilizamos herramientas como Airflow y Python, que es lo que yo utilizo más, para estar adquiriendo esos datos cada cierto tiempo. Como somos una empresa pequeña, no necesito automatizar todo esto porque no tenemos como que cada semana se van 20 personas y tengo que estar al día, ¿verdad? Pero recursos humanos, como las personas en recursos humanos procesan los datos y obtienen información y toman decisiones, es a través de muchos hojas de cálculo en Excel. Tienen en su Excel, tienen varias hojitas y hacen. Y es como se mueven y en lo que se sienten cómodos trabajando. Entonces, yo me integro, trato de ser muy consciente y me integro a ese flujo de trabajo. Yo puedo querer hacer Python para todo y puedo querer usar las APIs y quiero hacer todo en vivo, lo que sea. Pero al final del día, lo importante es que las personas que van a utilizar estos datos se sientan cómodas con el formato, con el que puedan trabajar con los datos. Entonces, en este ejemplo, yo tengo los datos de la herramienta en línea, los transformo en los formatos. No sé si habrán tocado el tema de wide
y long, lo pongo de una manera en la que sea más fácil de analizar programáticamente para poder hacer un panel para dashboard, de Tableau, póngale. Pero también, en este caso, la manera en la que las personas analizan los datos es más formato wide, que como programador o como ingeniero de datos o como analista de datos te quedas como que no deberías hacer eso. Pero últimamente son los de recursos humanos los que van a tener que ver estos datos y así es como los quieran. Entonces también yo me adapto a ese flujo. Entonces les entrego los datos de ambas formas y creo nosotros utilizamos Azure también y utilizamos Microsoft para todo, utilizamos SharePoint. Entonces creo un OneDrive en línea, conecto hago un pequeño script en el que le pongo un archivo, un CSV en los datos en bruto en este folder online en SharePoint. Ejecuto mi script. Mi script puede conectarse a SharePoint, agarra los datos, los transforma, crea las dos versiones y los sube otra vez a otro folder, porque me gusta mantenerlos, los en bruto y los que ya son procesados. Y ya cada vez que recursos humanos requiera que actualice estos datos, nomás voy y yo. Puede que manualmente tome los datos de la herramienta online, pero lo demás lo trato de automatizar lo más que pueda. Entonces, lo más voy y ejecuto mi script y mi script ya se conecta a SharePoint, los baja, los transforma, los vuelve a subir. Y eso puede que no sea lo más cool, ¿verdad? O sea, no entras a ciencia de datos y dices, yo sí quiero trabajar con Excel todos los días y no quiero usar la nube y no quiero usar bases de datos, no quiero usar Snowflake. Nosotros usamos Snowflake para otras cosas. Pero al final del día lo que importa es conectar con la gente y conectar integrarte al flujo de trabajo de las personas para que estas personas puedan ser más efectivas y eficaces en su día a día. Y eventualmente, ahí les dejo un tip, eventualmente se quedan como que, eso está bien fácil, ¿qué más podemos hacer? Y luego digo, bueno, pues si quieres, podemos conectarnos del API, lo podemos hacer casi en vivo, te puedo crear una dashboard en Tableau, todo automático. Bueno, pues me encanta la idea. Y así funciona. Y ahí está un ejemplo, ¿verdad? Esto puede cambiar día a día. Una semana estoy trabajando con recursos humanos, otra semana estoy trabajando con los de operaciones y tengo que estar analizando patrones en las visitas del sitio web, qué es lo que está funcionando. Diferentes cosas. No sé si quieres que profundice más en esto. Está perfecto. Fíjate que creo que sí ilustras bastante, porque al final lo que nos platicas es que pues varias áreas producen y trabajan con datos y tú como ingeniero al final de cuentas necesitas como, digamos, conectar diferentes flujos para que un área pueda obtener datos de otras áreas, que puedas además trabajar el tema de presentación, o sea, ponerlos como a disposición en plataformas accesibles, como ponerlos en un OneDrive, cosas del estilo, y automatizar muchos procesos además, ¿no? Que pues, digamos, traten o procesen o manipulen estos datos. Entonces eso está interesante y de hecho también está muy interesante ahorita lo que comentas, que al final están utilizando Azure para todo, junto con muchas más tecnologías. Entonces, antes de preguntarte un poco quizás como sobre tu formación o cómo es que tú llegaste a esto, igual me gustaría preguntarte, ya que estamos hablando un poco de las tecnologías, a lo mejor qué tecnologías son las que tú utilizas en tu día a día, como para que digas, pues la verdad a mí aprender esta tecnología me ayudó un montón, saber Azure me ayudó un montón, o cosas del estilo, ¿no? Por ejemplo. Sí, no me están pagando por eso, pero sí, entender Azure y entender todo el ecosistema de Azure, porque vamos a empezar. Tenemos nuestra base de datos principal del equipo del Data Team, el equipo de datos, la Data Warehouse es en Snowflake. Y la tenemos, creo que está como estacionada en Azure, en la nube de Azure también. Perdón, Checo, a ver, antes voy a hacer una pausa. ¿A qué te refieres, por ejemplo, con Data Warehouse? Súper buena pregunta.
Este, una warehouse, la traducción es como una bodega. Es, si se imaginan una fábrica que produce mucho, que está en Tijuana es muy común las manufacturas. Una fábrica produce 100,000 DVDs, 100,000 videocaseteras, 100,000 iPods, 100,000 televisiones. Donde las estás guardando es como una bodega. Sé que dependiendo de dónde estén visitando pueden utilizar diferentes nombres, por eso estoy tratando de explicar esto. Yo como conceptualizo una warehouse es un lugar donde yo puedo guardar muchas bases de datos. Así como, y no es la relación exacta, pero así como una base de datos puede tener muchos esquemas y muchas tablas, una data warehouse puede tener muchas bases de datos. Es como un nivel, una agrupación todavía más grande. Y existe todavía algo todavía más grande que es un data lake o un lago de datos en el que puedes tener casi que nomás avientas tus datos ahí y si no lo cuidas, estaba hablando con alguien más temprano que me está diciendo que su lago de datos puede convertirse en un pantano de datos porque le sigues levantando datos y no los estás cuidando y se echa a perder ahí. Pero es una estructura para, para guardar bases de datos, esencialmente. La manera más simple de pensar. Súper. Y entonces volviendo a las tecnologías, al final tienes como tu warehouse que usa en Snowflake y Sí, que de fondo todo está en Azure, nos platicabas, ¿no? sí, sí. Usamos Azure para casi todo y tenemos nuestra data warehouse es en Snowflake. La manera en la que interactuamos con esto es a través de SQL, que es el lenguaje SQL. Snowflake utiliza SQL, es una warehouse. Um, para interactuar de manera automática con Snowflake utilizamos Airflow y utilizamos scripts de Python. Y estos scripts interactúan mucho, como les mencionaba en el ejemplo anterior, con SharePoint y con OneDrive y con Excel al final del día. Entonces le voy y le digo al equipo de finanzas, por favor déjenme nomás el archivo en este folder cada mes, al final del mes, y yo voy a Airflow y pongo, ahí le puedes poner, al final del mes ejecuta este script. Y el script agarra checa, revisa que el folder que si haya un archivo nuevo, lo toma, lo procesa, crea, lee los datos, los transforma, los limpia y los sube a la nube, a la instancia de Snowflake. Y pues ahí está el proceso de datos, las pipelines, el proceso de transformación. Tenemos en servidores de Azure también, ahí está, de hecho Airflow está en una virtual machine de Azure y en otro servidor de Azure tenemos un servidor de Tableau para las visualizaciones de datos, para los dashboards y ahí tenemos muchos, ¿cómo lo ponemos? Es que todo esto lo aprendí en inglés, entonces estoy tratando de traducir los nombres, pero tenemos muchas como capas de seguridad porque los datos que nosotros utilizamos son datos personales de personas aquí en California y en todo el país de Estados Unidos. Y existen muchas leyes como HIPAA, la HIPPA, que protegen los datos de las personas, los datos privados, datos personales. Entonces tenemos que asegurarnos en todos lados, en la base de datos, en Tableau, en Airflow, que los datos siempre estén seguros y no estén en riesgo de ser expuestos. Entonces en todos lados tenemos muchas capas de seguridad y algo muy fácil de hacer con Azure, por cierto. Un comentario sobre eso, justamente, fíjate que esta semana, bueno, la siguiente semana que va a iniciar, va a ser ya la última semana del programa, después de 5 semanas donde estamos como acompañando la formación, y justo lo que van a ver la siguiente semana en los contenidos va a ser el tema de gobernanza que tiene Azure, por ejemplo, ¿no?
cómo es que respeta estas leyes que hay en diferentes países, donde Sí, te proponen, te proveen casos específicos como de que solamente tú y personas de tu equipo que tú especifiques pueden tener acceso a un servidor y que el servidor no va a ser compartido con ninguna otra compañía, ningún otro cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, para que vean que todo lo que se ve en la certificación realmente aplica en casos prácticos, ¿no? De la vida real. Hay una pregunta que te quería compartir y esto ya me lleva sí, un poco a preguntarte sobre tu formación. va. Nos pregunta Jonathan, yo estoy estudiando una ingeniería en sistemas computacionales. ¿Qué podría seguir estudiando referente a todo este mundo de bases de datos? Y para esto me Ah, gustaría preguntarte, por ejemplo, a ti, Checo, sobre sí, tu formación, porque en el programa hay personas que no necesariamente están estudiando como una carrera de ingeniería relacionada a tecnologías, a sí. sistemas, a computación o cosas del estilo. Entonces, igual estaría cool si nos puedes platicar, por ejemplo, de tu formación. Y al final, ¿qué opinas de esto que nos comenta Jonathan, Sí, ¿no? ¿Qué sí, recomiendas tú? sí, claro que sí. Me recuerdas al final, sí, Jonathan, a contestarte, pero yo soy economista de formación. Estudié aquí en California, en la Universidad de Davis, estudié economía y relaciones internacionales. Y ahí nunca toqué ciencias de computación, nunca toqué en lenguajes de programación, sí, tenemos Stata y toqué R un poco en una clase de ciencias social, de ciencias políticas, pero una vez intenté tomar una clase de computación y el primer día me entregan una hoja y era un ejercicio, dice, y el maestro, somos como 200 personas en el auditorio, nos pasa la hoja y dice, si no pueden hacer este ejercicio, tienen que salirse de esta clase, no pueden tomar esta clase. Y yo no pude hacerlo, entonces me quedé como que, ay, no, esto no es para mí. Y ahora que lo recuerdo es algo bien fácil, era como conectarse a un servidor, un SSH o algo así. No es que sea difícil, pero es algo muy específico que tienes que, solo ciertas personas que tienen ciertas experiencias hubieran sabido hacer. Entonces yo estudio economía, me enfoqué en el análisis económico, en análisis de datos, Data Analytics, le dicen ahora a esa especialidad, y en econometría, que es como la aplicación de estadística y la aplicación de conceptos matemáticos a las ciencias sociales. Y economía, la economía cuantitativa especialmente, y en Latinoamérica es un poco más así que en Estados Unidos. En Estados Unidos varía un poco más, creo, en mi opinión. Uh, es muy parecido a la ciencia de datos, como se le conoce ahora. Muchos de los conceptos que yo he visto ahora que estoy en el mundo de ciencias de datos, los conocía en economía bajo otro nombre. Allá no le decimos machine learning a las regresiones lineales, por ejemplo, o este PCA, de Principal Component Analysis. Eso es nomás econometría para nosotros, pero acá es como algo más avanzado de machine learning, ¿verdad? De aprendizaje Análisis de máquina. multivariado y esas cosas. Ajá, ándale. Eso, y en matemáticas también, o sea, son conceptos que vienen de otros lados. Entonces, eso es lo que yo estudié. Termino la carrera y todavía tenía esa curiosidad de aprender programación, porque la programación lo veo como, como un turbo a tus habilidades. O sea, si tú tienes las bases de economía y sabes poquito de programación, pues puedes hacer mucho de economía. O sea, puedes hacer economía más rápido, más a niveles más altos, los análisis económicos. Y entonces tomo una clase online en edx.org de Python para ciencia de datos. Y lo estoy viendo y me quedé como que, digo, wow, o sea, con esta biblioteca llamada Pandas, puedo hacer todo esto. Y cosas que, lo que más me llamó la atención es que era gratis, ¿verdad? Porque en economía es muy común usar SATA y SATA cuesta como $200 al año. Y sí, sí, te imagino, ¿no? Sí, sí me duele aquí el codo ahorita, nomás de pensarlo. Y haces lo mismo, o sea, es analizar datos. Sí tiene unas cosillas más avanzadas de estadística, te facilita muchas cosas, pero, o sea, no, acabo de salir de la universidad, estoy buscando trabajo y quieres que pague $200 para un programa que nomás me va a servir para esto, pues no. Y salgo ahí, estoy empezando como analista de datos en un distrito escolar y estoy haciendo análisis simples, reportes descriptivos, le diría yo. Es como que
aquí está una tabla de todos los niños que tenemos aquí en el distrito escolar. ¿Cuántos de ellos tienen lonche gratis aquí en Estados Unidos si estás en cierto nivel socioeconómico? Te dan lonche gratis. ¿Cuántos niños tienen lonche gratis y cuáles son sus calificaciones? Y cómo difiere con la calificación del resto de los niños en esas por escuela, por ejemplo. Que son análisis más o menos simples en teoría y son como descriptivos, ¿verdad? No estás haciendo matemáticas avanzadas, no estás haciendo regresiones, es más como saber saber acomodar tu denominador en las divisiones y ya, para sacar porcentajes. De ahí subo de nivel, como si estuviera, como si fuera, ¿qué? Tomo un trabajo. Ándale, me hago fase 3, entro a un instituto de investigaciones aquí en San Francisco, se llama Public Policy Institute of California, y estoy haciendo investigaciones de política pública en educación alta superior, a nivel de universidad, aquí en California. Y ahí se empieza a mezclar un poco lo de análisis de datos con la ciencia de datos, porque acá ya son gente con doctorados que está haciendo regresiones, y si es regresión, pues ya es ciencia de datos, ¿verdad? Estoy haciendo predicciones demográficas, etcétera, etcétera. Pero empiezas a chocar, ¿verdad? Especialmente si aprendes un poco de programación y te acostumbras a hacer todo rápido y escalable, te quedas como que este reporte, o sea, puedo automatizar todas las cifras que estamos creando en este reporte. ¿Por qué tenemos que hacer este mismo cada año y gastar 5 personas gastando 3 semanas escribiendo este reporte? Cuando los números son esencialmente lo mismo, es la misma división. El número de estudiantes que hay en el sistema, cuántos de ellos se transfirieron a otra universidad este último año. Y el siguiente año, pues es lo mismo, nada más que cambian los números, ¿verdad? Pero la ecuación es igual. Y entonces me empiezo a adentrar más en cómo puedo automatizar esto, cómo puedo escalar esto, cómo puedo hacerlo más grande. Si quisiera no solo hacer estas investigaciones para California, ¿qué ocupo? Entonces te empiezas a generalizar un poco más, a subir, como verlo un poco más a un nivel más alto. Y es donde empiezo a estudiar. Y en mi tiempo libre, empiezo a estudiar SQL, los conceptos de bases de datos. Empiezo a aprender un poco más de Python y empiezo a leer más sobre esto de la ciencia de datos. Pero no la ciencia de datos que haces tú, Rodolfo, de redes neuronales y de analizar imágenes, sino como un análisis de datos, pero con turbo, ¿verdad? O sea, algo un poquito más grande. Entonces, eso es más o menos como termino aquí de ingeniero de datos. Hablando de las bases de datos, he estado pensando mucho de esto por preguntas que me han llegado a tacos de datos, pero la mayoría de los conceptos de bases de datos, los conceptos en sí llevan décadas existiendo, ¿verdad? Entonces hay muchos recursos en español también sobre qué es una base de datos, qué es una base de datos relacional, qué es el ERD, el diagrama de entidad-relación, todo ese tipo de conceptos. Entonces, sí te recomendaría, Jonathan, si quieres meterte más a esto, entender lo básico de una base de datos, cómo puedes optimizar una base de datos, cuál es la mejor manera de organizar tus datos, dependiendo también de pues, cuál sea tu meta, ¿verdad? Hay personas, hay distintos tipos de bases de datos y todos están optimizadas para cierto tipo de análisis o para cierto tipo de organización de datos. Entonces, entendiendo lo más básico, entendiendo poquito de esto y entendiendo lo más importante, lo que me abrió mucho a mí los ojos es aprender el vocabulario. Porque es lo que, cuando tienes un vocabulario en común, puedes verbalizar tus preguntas y tus dudas de manera más eficiente para que te ayude alguien más en la comunidad.
Entonces, eso sí te recomendaría, el vocabulario y lo más básico, las bases de las bases de datos. De hecho, ahorita que mencionas el vocabulario, hay un comentario aquí en el chat que lo dejé, que dice, wow, yo comprendo estos términos, así como todo lo que estás mencionando, gracias a Microsoft Learn. Lo que ahorita que hablabas Ahí como que está. es un data lake, cuando Sí, hablabas de data warehouse, sobre Azure y demás. Entonces, bueno, aprovecho ahorita esta pausita para darle la bienvenida a Richard. Ya saben, al inicio les Ajá. mencionamos, alguien tiene que mantener la casa y Richard andaba rifándose, firmando contratos, papeles, demás. Pero, ¿qué onda, Richard? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Sí, justo aquí vengo llegando de otro ejercicio en el que estaba. Y pues bueno, ya ahí por ahí estaban diciendo en el chat que ya que entraba, pero bueno, aquí estamos y pues bueno, creo que igual continúo para que pues sigamos con la conversación y pues qué les parece si seguimos platicando. Déjenos sus dudas en el chat y pues ya aquí sí. igual y sería bueno pues empezar a hablar también sobre comunidad y sobre otras cosas que has hecho, Checo, bueno, por aquí me dice Rodo que todavía no han tocado el tema de tacos de datos, entonces pues creo que también podría ser una buena oportunidad para hablar sobre la comunidad y cómo esta parte de que ligas la parte en donde trabajas y la industria hacia pues más un tema de movimientos sociales incluso o de Sí. pues aplicarlo ya a ciertos aspectos más específicos, ¿no? Sí, claro que sí. La manera en la que nace Tacos de Datos, la versión rápida, es que yo vi en algún lado en el 2017, yo creo 2018, vi una noticia de una persona de un muchachito en preparatoria en Texas o algo así, que creó una red neuronal en la que, en la que podía detectar cáncer de pulmón, creo, en rayos X, a un nivel suficientemente avanzado que parecía que tenía el mismo uh, accuracy, se me va la palabra, que un oncólogo que llevaba años de experiencia. Y, se escucha medio, como medio celoso, pero lo primero que me llegó a la mente cuando vi eso, me quedé como que, o sea, por un niño de prepa en Estados Unidos puede hacer esto, un niño de prepa en México, en Bolivia, en Argentina, puede hacer esto también. O sea, es cuestión de los recursos que tiene el niño. Y los recursos en este caso eran tutoriales de Python, tutoriales de PyTorch, tutoriales de TensorFlow, que es una red neuronal, que cómo puedes predecir ciertas cosas a partir de imágenes. Pero todo eso está en inglés, por default. La mayoría del contenido está en inglés. La documentación está en inglés. Miles de tutoriales de cómo utilizar TensorFlow para crear filtros como los de Snapchat y los de Instagram que te cambian la cara para hacer algo. Todo eso, mucho de eso está en inglés. Y dije, ojalá hubiera una manera en la que pudiéramos tener un poco de este conocimiento más avanzado en español, para que si un muchachito de preparatoria quisiera hacer algo así, estando en cualquier lado de Latinoamérica, no tenga que primero aprender inglés y luego aprender Python, ¿verdad? No, o sea, es toda una barrera, es una barrera enorme que es innecesaria, porque no necesitas saber inglés o sea, si quiero automatizar algún reporte de Excel que hago cada semana, o sea, no ocupo aprender inglés y luego aprender las 3 líneas de pandas en Python para automatizar este reporte, ¿verdad? No vale la pena. Entonces, de ahí más o menos empiezan a hacer la idea de que pues, quiero ser una comunidad, quiero ser un espacio donde la gente pueda publicar publicaciones, vaya de la redundancia, publicar sobre estos avances que están haciendo. O sea, lo que está haciendo Rodolfo, lo que estamos haciendo, lo que hago yo de ingeniería de datos, ponle que sea así. Pero hay gente en Google, hay gente en Facebook, hay gente en Apple que viene de Latinoamérica y fue y estudió en Estados Unidos y está trabajando en Apple como los líderes de la industria. Y su primer lenguaje es español, nada más que no producen el contenido en español porque pues están trabajando en Estados Unidos y necesitan crear su portafolio para conseguir trabajo en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero existe esta conexión de lo más avanzado, lo podemos tener en español
y hacerlo accesible para el mundo hispanohablante. Y en eso lo conecto un poco con un movimiento, como podría decir, un movimiento social, porque um, como mencionaba, yo creo, honestamente creo que el tener un poquito de programación es como, ahora sí que como evolucionar o subir de nivel tus habilidades. O sea, si eres un maestro y sabes poquito de programación, puedes hacer más maestres, ¿verdad? Puedes ser más maestro, puedes hacer ejercicios más que alcancen más, puedes automatizar algún reporte que tengas que hacer. Y el ejemplo que recuerdo mucho es de mi mamá. Ella hacía las estadísticas para la inspección ahí en Tijuana. Ciertas estadísticas, no recuerdo exactamente, que dejó de hacerlas cuando yo ya estaba como a los 12 años. Y la idea era, cuando recuerdo, es como que imagínate si mi mamá tuviera ese reporte que se toma 10 horas a la semana en juntar en varios Exceles que le mandan todas las escuelas. Si automatizas eso, ¿qué tanto tiempo tiene ella extra para hacer las preguntas correctas en el nivel educativo, en el sistema educativo? Puedes hacer, ya cuando no te pasas 10 horas pensando en por qué este Excel no funciona, por qué está el ref con el signo de interrogación en esta celda, por qué no sale, porque este gráfico está todo como espagueti que brinca así para todos lados. O sea, ¿qué es lo que dice? Cuando ya no tienes que pensar en eso, puedes hacer preguntas como ¿por qué esta escuela está rezagada en cuestión de calificaciones en español? ¿Por qué los niños de cuarto de aquella escuela están un poco más rezagados que el resto? Y para hacer eso, o sea, automatizar estos reportes no es algo avanzado, no te cuesta mucho trabajo, no te cuesta, para alguien como las personas que están escuchando esto, para los que estamos aquí. O sea, si yo tuviera ese trabajo, yo me puedo sentar y en unos 20, 30 minutos puedo hacer algo más o menos robusto que pueda funcionar, y pues ya después puedo automatizar lo que necesite, y ya tengo tiempo libre para yo hacer lo que yo quiera, hacer más respuestas. Pero no llegamos ahí porque no, primero tendría que aprender inglés, en este caso mi mamá o algún maestro. Primero aprender inglés y luego aprender el poquito de Python, ¿verdad? Para juntar todo, es cuando, quiero reiterar que ese poquito de programación lo veo como un superpoder. Entonces, cuando le das poder a la gente que no tiene mucho poder día a día, o que tiene que estar haciendo cosas repetitivas, cosas que puedes automatizar, cosas manuales, le liberas mucho el tiempo. Y si como sociedad quisiéramos crear, por ejemplo, un sistema en el que ahora con la pandemia se volvió mucho más común, ¿verdad? Pues mando un examen, lo tienes que tomar en la computadora, lo califico en automático. Pero si hubiéramos hecho eso hace unos 10 años, imagínense cuántas horas los maestros hubieran tenido extras para conectar con los niños, para pensar en mejores maneras de enseñar algún tema, para relajarse. O sea, los maestros, ¿cuánto no trabaja un maestro? O sea, entonces, eso es algo que siempre trato de enfatizar. Con un gran poder viene una gran responsabilidad, y la programación te da un gran poder. Entonces, yo invito a todos los que nos están escuchando a pensar no solo en uno mismo. Es importante cuidarse a uno mismo, ¿verdad? Quieren tener un buen trabajo, quieren tener un buen salario, quieren cuidar de su familia. Y ya que se encargan de eso, ¿qué pueden hacer por su comunidad? ¿Qué pueden hacer por donde viven, por su familia, por sus amigos, por su ciudad, por su país?
Y entonces digamos que al final como el tú tener esta motivación fue lo que a ti te llevó a comenzar a trabajar en crear contenidos, en compartir con personas, en crear tacos de datos. Al final, ¿qué ha sido lo que tú has específicamente, así como que tú digas Ujú. súper puntual? Yo lo que hice fue esto, tacos de datos, trabajé varios podcasts. Al final, ¿cómo fue lo que tú comenzaste a aportar en ese tema, por ejemplo? Sí. Pues, no sé si se habrán dado cuenta, pero ser puntual no es mi fuerte. Entonces, si ven que me estoy, si me estoy yendo por el lado, me detienen. Lo que estamos haciendo fue tacos de datos en sí, como una comunidad. Y yo creo que tacos de datos ah, me ha ayudado a mí a conectar con mucha gente, pero también ha ayudado a gente a conectar con otras personas. Y tenemos tacosdedatos.com, que es como un blog y cualquier persona puede publicar ahí. Tenemos en Medium, tenemos una publicación que también cualquier persona puede publicar ahí. Hacemos blogs y tutoriales y hablamos de conceptos. Esa es más o menos nueva, entonces nomás van como 5 o 6 posts que tenemos ahí. Tenemos podcast, yo hago un podcast aquí con Rodolfo cada semana. Esta semana no salió, pues porque estamos haciendo esto, ¿verdad? Y estoy muy ocupado también, pero la semana que viene es un podcast en el que estamos compartiendo herramientas. Es de esta misma idea. No quiero que todo el conocimiento se quede en el mundo uh, en inglés. No quiero que todo este conocimiento se quede nomás para las personas que hablan inglés. Quisiera que también las personas que hablan español sepamos de una herramienta nueva, de un paquete nuevo de Python, un paquete nuevo de R, porque te puede ayudar y te puede ayudar a automatizar ciertas cosas. Tenemos somos muy activos en Twitter y ahí estamos siempre compartiendo recursos, compartiendo tutoriales, compartiendo artículos, compartiendo ofertas de trabajo. Hemos llegado a conectar a varias personas. Por un tiempo hubo muchos periodistas de datos de toda Latinoamérica que llegaron a la comunidad de tacos de datos, que también me encanta el poder ayudar a una profesión tan específica, ¿verdad? Como es el periodismo, que es esencial para una sociedad libre. Y se me fue el avión porque pasó un pajarito por mi ventana y me distraje, pero esas son entre esas cosas que hemos estado haciendo y produciendo. Súper bien. Pues sí, de hecho, creo que muchas veces esta parte de, pues bueno, a veces nos enfocamos mucho en lo técnico, pero como decías, cómo a lo mejor los datos se pueden convertir ya después en un conocimiento que apliquemos ya para resolver problemáticas específicas, como el ejemplo que comentabas de tu mamá, y que pues un poco queda como esta parte técnica detrás, pero que ya nos ayuda a enfocarnos en la solución. Y muchas veces las limitantes que tenemos tienen que ver con esto, ¿no? Con que cómo aprendemos esto, pues ya lo encontramos en inglés, pero pues muchos no necesariamente somos tan hábiles en el inglés, entonces es una barrera más. Y pues creo que parte de lo que estás haciendo con la comunidad y con tacos de datos, pues es un esfuerzo importante para llevar esto a espacios que no estén en inglés y que también aporten en general a México, pero en Latinoamérica, ¿no? Sí. Y pues bueno, de comunidad también salen muchas cosas muy interesantes. Rodo también lo sabe y bueno, Checo, tú también. De hecho, hoy traigo la playera de Feature Lab, que es la comunidad que por ahí ya varios saben que tenemos Rodo y yo. Y pues bueno, también como hemos participado en Codeando México, en Código Facilito, y en muchas otras que a lo mejor empiezan un poco como hobby y también con nuestro interés y con nuestra intención de compartir tecnología y este conocimiento a más personas, se convierte también o se traduce muchas veces en oportunidades laborales, en conectar con mucha gente, como decías, con el tema de los periodistas y así. Entonces, pues bueno, igual yo creo que aquí hay varias preguntas y comentarios sobre esto. De hecho, aquí dicen, sí, tacos de datos y luego nos vamos por tacos. Yeah. Sí. Eso es lo único malo de llamar a tu comunidad tacos de datos. Siempre tienes hambre. Siempre se te antojan los tacos, sí. Hay una pregunta que está interesante. Dice, por ahí comparte desde hace rato Olga Jimena, dice, una profe de marketing nos dijo que Stata y R son muy buenos para ciencia de datos. ¿Qué tan cierto es esto? Tacos de datos, el día de hoy Tacos de Datos desmiente. ¿Qué tan cierto es esto? R y Stata, buenos para ciencia de datos. R, claro que sí. Stata, no es cierto. Stata es igual. Stata
Es un lenguaje de programación diseñado para el análisis estadístico de datos. Entonces, y la ciencia de datos es estadística aplicada. Uh, eh, Stata, mi único problema con Stata es que tienes que pagar y tienes que pagar cada año. Y tienen descuentos no sé si para gobiernos, pero tienen descuentos para estudiantes, etcétera, etcétera. Pero R es gratis y puedes hacer muchas cosas muy parecidas. A lo mejor te cuesta un paso extra, ¿verdad? A Stata le puedes poner panel survey o panel y esto, y te hace todo lo que tú quieres hacer. Y en R a lo mejor te toma 2 pasos o 3. Lo que tiene Stata, lo que tiene R, que me gusta mucho, es la comunidad. Y la comunidad de R es muy, te da una bienvenida y es muy amistosa con la gente que apenas está empezando. Y tienen comunidades como las R-Ladies, que son comunidades específicas para mujeres que quieren empezar en esto de la ciencia de datos y el análisis de datos y la visualización de datos. Y es gratis. Y es gratis. Quiero enfatizar que R es gratis y tienen muchos recursos en español. El creador, Hadley Wickham, el creador del Tidyverse y de ggplot2, que es de las bibliotecas de los paquetes más conocidos de R, tiene el libro R for Data Science. Y también tiene el libro en español, lo tradujeron, la comunidad se juntó para traducirlo y está en inglés, en línea. Está en español, está en línea. Nomás busquen R para Ciencia de Datos, Hadley Wickham, y es el libro entero en línea, gratis. Entonces, puedes tú, desde tu teléfono, desde tu computadora, vas a esa página y puedes leer un libro entero para empezar en R en Ciencia de Datos, completamente gratis, que es algo que Stata no te da. Stata es igual de poderoso técnicamente, en lo técnico es igual de poderoso, pero R tiene esa ventaja de que es famoso y súper rápido. Hay gente que viene de Python y va a decir, R no es bueno para ciencia de datos, Python es mejor. Ambos son igualmente poderosos. Hay compañías, aquí en Estados Unidos está la compañía como 3 o 4 más grande de telecomunicaciones, T-Mobile, utiliza R en vivo, utiliza modelos de Machine Learning de R para hacer predicciones de miles de millones de datos casi que por segundo. O sea, lo tienen en producción, leyendo y haciendo reportes y analizando datos. Y es sí. O sea, si tú no vas a estar haciendo, si tus datos no son tan grandes como la tercera compañía más grande de telecomunicaciones de Estados Unidos, R es más que suficiente para ti. Es como este debate que también siempre menciona Rodo sobre Python y MATLAB, ¿no? Pero bueno, ya por ahí puse en el chat justamente el enlace a la página de Tacos de Datos y también al libro que nos comentas. Sí. Y pues bueno, aquí también hay justamente preguntas. Aquí también dicen que aman a Código Facilito. ¿Qué plataforma recomiendas para consumir contenido justamente sobre ciencia de datos, sobre programación? Por ahí ya obviamente está el contenido que tú creas a través de tus podcasts y a través de tu página, pero ¿qué otras plataformas gratuitas nos puedes recomendar? Qué interesante. Yo he visto, depende mucho de cómo es que tú aprendas. O sea, como hemos compartido este libro, o sea, la gente que le gusta leer y que le gusta, así es como aprenden más. Existen muchos libros así en línea, gratuitos de ciencia de datos. Existen publicaciones en Medium en inglés, cosas como Towards Data Science, que publican contenido de ciencia de datos y de visualización de datos. Todos los días tienen algo, tienen muchos artículos. Existen comunidades como Data Visualization Society, que tiene eso es un enfoque todavía más específico en la visualización de datos. Y dentro de esa comunidad tienen canales en español. Y ahí se crea una comunidad muy linda para compartir recursos también. He visto muchos podcasts, como les mencionaba Rodolfo y yo tenemos uno, pero he visto varios podcasts de datos en español, sobre datos, sobre ciencia de datos en español. Y yo en lo personal aprendo mucho de ese tipo de contenido, porque me familiariza con lo que estamos hablando, así como mencionaban antes, entender el vocabulario y entender cómo expresarte sobre estos temas te ayuda mucho, te abre muchas puertas, te ayuda a verbalizar tus dudas y te ayuda a pensar
ok, ya aprendí que es una API, ya aprendí que es Data Warehouse. Quiero hacer Data Warehouse, cómo acceder desde Python. Y el simple concepto de entender qué es una Data Warehouse y saber utilizar Data Warehouse cuando vas a Google te ayuda mucho. Y eso es algo que obtengo yo mucho de los podcasts. Como datos en acción, Data Latam, he visto, creo que se llama. Hay mucho, si buscan ciencia de datos podcast, van a aparecer muchos ahí también. Y comunidad, como Código Facilito, acaba de anunciar que van a hacer varios cursos de ciencia de datos y van a tener una promoción en junio, creo, de todo en Código Facilito va a ser gratuito por unos cuantos días. Entonces, Me parece que del 4 al 7. sí. Y aquí Rodolfo y yo también vamos a estar produciendo contenido. Esto nomás es para andar presumiendo lo que Rodolfo y yo estamos haciendo. Pero comunidades como Código Facilito. Y a mí me gusta mucho la comunidad en Twitter. En Twitter, si sigues hasta hashtags como RStats o RStatsES de español, puedes conocer muchas otras comunidades y grupos de Telegram y cositas así. Las hijas de Internet que tuvimos en un podcast anterior, nosotros, Rodolfo y yo, mencionan en sus podcasts una comunidad de chicas en tecnología y chicas trabajando con datos, hasta de Telegram. Entonces están a todos lados. Es cuestión de, en cuanto entras a una, como, andar de preguntón y preguntona. Nadie se va a enojar. Todas las comunidades les encanta platicar de lo que son, ¿verdad? Entonces tú llegas y haz tus preguntas y te van a conectar con alguien o con otra comunidad que te va a ayudar. Súper, pues sí, existen un montón de espacios que pueden explorar, las comunidades, páginas, libros. Ahora sí que, como decías, ¿no? Depende un poco cómo aprendan. Por ahí dicen, ¿cómo buscamos el libro? Fue el que les puse en el link. ¿Qué es R? R, como comentaban, justamente es un lenguaje de programación que está pues, hasta cierto punto enfocado en el tema de datos estadísticos. Uh-huh. Ya se rompió la racha del taco favorito. Es No que sé. haz de cuenta que ahí Checo estaba haciendo una encuesta. Lleva varios días. Déjame bueno. más el layout para que aparezcamos todos. Y Va. está. Es que haz de cuenta que Checo llevaba un ratillo compartiendo un poll, una encuesta en Twitter de que ponía 4 tacos y ver cuál es el que ganaba. Cada viernes en Tacos de Datos, en el Twitter de Tacos de Datos, hacemos esa encuesta y la dejo por el fin de semana, ¿verdad? Para el lunes de la mañana sabemos quién es el ganador. Entonces dejamos, son 4 opciones en la encuesta y es exactamente lo mismo, es el emoji de un taquito. A ver cuál taquito gana el lunes. Y llevaba invicto el tercer taquito, ya como 2 o 3 2 seguidas. Y esta última semana perdió. Ya se fue. Este viernes a ver si regresa. Súper. Pues bueno, ya falta 1 minuto para las 7, entonces igual y creo que con esto podemos ir cerrando. Muchísimas gracias, Checo, por habernos acompañado, Robo, por haberte aventado casi toda la sesión. Llegué bien tarde, pero bueno, y a todos los viajeros y viajeras que nos acompañaron justamente para conocer un poco más sobre el tema de ingeniería de datos, de análisis de datos y cómo pues es la experiencia desde industria, desde comunidad y diferentes lados. Entonces, pues gracias a todos y bueno, Rodo, Checo, no sé si quieren comentar algo último para cerrar. Pues allí. Yo nomás quiero agradecer la invitación y recordarles que esto es para todos, la comunidad es para todos y estamos aquí para ayudarles y conectarlos con lo que quieran. Me puedo encontrar como Tacos de Datos en todos lados y cualquier otra duda que tengan, estoy feliz de compartir recursos y responder cualquier duda que tengan. Pero sí, muchísimas gracias por la invitación. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Muchas gracias, Sergio. Allí estaban preguntando, perdón, cambié la vista súper rápido porque iba a responder la pregunta, pero se me olvida que mis overlays aquí del OBS para el stream, ahí. Pero preguntaban cómo se escribe Data Warehouse, ahorita no se apuren, allí Richard se avienta la respuesta.
Arriba el taquito número 3, dice Estefanía Estrada. A ver si regresa este viernes o el lunes. Si regresa el tercer taquito. Ánimo, muy bien. Los voy a cambiar a ver si se dan cuenta. Muy bien. Muchas gracias, Sergio. Pues gracias de nuevo, viajeras y viajeros. Con esto cerramos esta sesión. Les dejamos musiquita y nos quedamos por si hay algunas preguntas fuera del aire. Chao. Muchas gracias.